La idea de hacer la conferencia de hoy con respecto a cáncer de mama y embarazo es porque es un tema un poco controversial, un poco desconocido y un poco temeroso para todo el personal de salud, debido a que cuando esto se presenta en una mujer gestante o lactando, pues genera muchas dudas de cómo proceder. Entonces, este cáncer de seno es el segundo tumor más frecuente que se presenta en la etapa del embarazo, con una incidencia de más o menos uno en cada 3.000 embarazos se asocian a un cáncer. A nivel global, se ven más o menos 3.500 nuevos casos por año y es una tercera causa de muertes maternas eh, debido a, a una patología específica como el cáncer de seno. Podemos ver que a medida que pasan los años, ha habido, no está sirviendo el pointer, creo. Bueno, ha habido una mayor incidencia en el diagnóstico del cáncer de seno durante la gestación y la lactancia, muy probablemente por la educación, las nuevas tecnologías, la forma de tamizar a estas pacientes y cada vez se está buscando más en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa durante la gestación? Las mujeres hoy en día están deseando tener embarazo cada vez más tardío por la educación, por el deseo de no tener familia tan temprano, de pronto de tener madres más ejecutivas, querer trabajar antes de tener una gestación, y por eso hemos estado viendo que la gestación se está haciendo cada vez más en edades avanzadas, y en sí la edad es un factor de riesgo para un cáncer de seno. Entre el 10 y el 15% de todos los tumores de mama en mujeres menores de 40 años pueden ocurrir durante la gestación, y es ahí donde se diagnostica. Y se ha establecido que el riesgo se incrementa entre 2 y 3 veces cuando la primera gestación ocurre después de los 30 años. Sabemos que la gestación y la lactancia son factores protectores para el cáncer de seno, y si la gestación se está haciendo cada vez más tardía, pues este riesgo de cáncer de mama se puede presentar. ¿Cómo se define un cáncer de mama en el embarazo o asociado al embarazo? Se define como las lesiones mamarias malignas que se presentan durante el periodo de gestación o hasta un año después del parto. Es por eso que la podemos ver también cuando hay en el periodo de la lactancia. El cáncer de mama no es causado ni empeora con la gestación, sino que ocurre coincidencialmente. Esto es una cita de un profesor mío brasilero, el doctor Urban, en donde efectivamente pensamos que el cáncer de seno es peor a nivel cuando se presenta en el embarazo o es causado por el embarazo, pero en realidad es una coincidencia que justo ocurrió en ese momento. Se considera que estos tumores han estado presentes al menos 2 años antes de la detección clínica. Es por eso que se puede asociar que no sean del embarazo, sino se venían presentando antes y puede que hayan crecido o se manifiesten durante la etapa de gestación, más no sea la causa efectivamente por el embarazo. Los tumores diagnosticados hasta un año después del parto probablemente se encontraban durante el periodo de embarazo. Es decir, hay mujeres que pueden estar cursando con un cáncer de seno silente, han tenido su gestación, tienen su lactancia y se pueden manifestar después. ¿Cómo se diagnostica? Perdón, me devuelvo. No, hacia atrás. Perdón. Ok. Inicialmente, como se presenta el cáncer de mama en el embarazo, usualmente es una masa palpable. Es lo primero que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. El 80% de las masas durante el embarazo son de origen benigno. Sin embargo, cualquier lesión que persista por más de 2 semanas, que requiere durante el embarazo, va a requerir un estudio histológico y saber qué es lo que estamos teniendo. El diagnóstico se va a basar, como cualquier método, el triple diagnóstico, de que es el examen clínico, las imágenes diagnósticas y obviamente una biopsia TrueCut preferiblemente para este tipo de lesiones. Es difícil hacer el diagnóstico en las mujeres gestantes debido a que la mama en sí ha tenido cambios fisiológicos del embarazo, hay una proliferación de los acinos, cada vez es más denso y es por esto que puede dificultar el diagnóstico. Asimismo, las imágenes mamarias pueden ser muy difíciles y
también tenemos que tener presente que las mujeres gestantes son mujeres jóvenes. Si ellas presentan un cáncer de mama durante su embarazo, es posible que ellas tengan una mutación genética y debemos buscarla en ellas y considerarla. ¿Qué imágenes diagnósticas podemos tener en el embarazo y que sean seguras? Claramente, como hemos venido viendo en el transcurso de la mañana, la mamografía es una herramienta que se debe utilizar para tamizaje. Si se debe usar o no en el embarazo es muy discutido, sin embargo, hay una seguridad cuando se utiliza una protección a nivel abdominal con plomo para tratar de evitar que sean expuestos estos bebés inúteros. Sin embargo, la ecografía es completamente segura y con un ecografista muy bien entrenado podemos determinar si esta masa que está teniendo esta paciente es de riesgo, tiene algún tipo de sospecha o algo que requiera algún tipo de intervención y la ecografía es el primer abordaje diagnóstico para este tipo de pacientes. La mamografía, como les digo, tiene una muy buena sensibilidad y por tanto, pues se debe considerar utilizarla en las gestantes. Se debe informar a la paciente que la dosis de irradiación en realidad es muy baja y es la permitida para a un bebé en útero. No es lesiva para el bebé, pero hay que tener presente que todas las protecciones que se puedan tener pues se deben ofrecer, pero se puede utilizar en el embarazo y especialmente cuando queremos hacer un adecuado diagnóstico. Aquí tuvimos un problema técnico y se giró la imagen, pero tenemos, les pido disculpas por este técnico, salió al revés. Hablamos de la resonancia de mama. La resonancia de mama en el embarazo no se considera que se puede utilizar debido al contraste que estamos utilizando. Entonces estaría contraindicada en este caso más por el medio de contraste y por tanto no se contempla que se pueda utilizar por el contraste. La patología efectivamente es el gold estándar para poder hacer un diagnóstico adecuado de un cáncer y poder tener un diagnóstico histológico. La aguja gruesa o TrueCut, como la conocemos, es el mejor método de diagnóstico debido a que el patólogo tiene una buena cantidad de tejido para poder hacer un buen diagnóstico diferencial con una sensibilidad de hasta un 90%. La aspiración con aguja fina puede generar muchas confusiones y por tanto no es recomendado en este tipo de pacientes. Para estadificar a los pacientes que tienen ya el diagnóstico de cáncer de seno en el embarazo, se deben tratar de establecer los más seguros durante la gestación. Sabemos que las metástasis del cáncer de seno más frecuentes son a nivel óseo, a nivel hepático y a nivel eh, um, pulmonar también. Entonces podemos tomar radiografías de tórax, podemos tomar ecografías de abdomen y se puede hacer una resonancia sin contraste para tratar de establecer lesiones óseas que puedan tener compromiso a nivel de la paciente y tratar de establecer si hay metástasis o no en las pacientes. Una gammagrafía, que sería lo estándar para este tipo de pacientes, no es recomendado por las dosis de irradiación que puede recibir el recién nacido desde el bebé inútero. Entonces se recomienda la radiografía de tórax con protección abdominal, una ecografía abdominal, la resonancia nuclear magnética contrastada no estaría indicada y cuando hablamos de estudios de extensión como el PET scan, tampoco en el embarazo se podrían realizar. Con respecto al ganglio centinela, que es una de las técnicas quirúrgicas para hacer estadiaje de la axila durante el procedimiento quirúrgico, se han dado cuenta que sí se puede utilizar la inyección con el tecnesio 99, que la dosis de irradiación durante la gestación va a ser muy poca y no es lesiva para el feto. Asimismo, no se recomienda que la técnica con azul de metileno se haga porque puede haber un riesgo de anafilaxia. Entonces, el ganglio centinela no está contraindicado con el tecnesio 99 cuando usamos medicina nuclear, pero el azul de metileno sí está contraindicado en este tipo de técnicas. El pronóstico del cáncer de seno está dado según el estadio en que se pueda diagnosticar. Entre más temprana lo podamos diagnosticar, es mejor la tasa de supervivencia. Entonces, es por esto que tenemos que buscar un diagnóstico temprano en este tipo de pacientes.
El tratamiento se define según el estadio del embarazo como tal. Siempre se han preguntado y la gran controversia de esta patología durante la gestación es si se debe o no terminar la gestación. Entonces, esto es la parte más delicada cuando tenemos una paciente gestante que tiene un cáncer de seno y según el trimestre donde éste se presente, podemos tomar diferentes decisiones. Si se recomienda o no terminar la gestación, se va a determinar según el trimestre en que se encuentre, especialmente durante el primer trimestre. Esto teniendo en cuenta que terminar el embarazo no va a mejorar el pronóstico del cáncer de seno, pero sí va a facilitar tomar decisiones terapéuticas. Pero hay que informarle a los pacientes que en sí esta terminación de la gestación no va a afectar el pronóstico en sí de su cáncer y por tanto se debe fomentar a que continúen con la gestación. Las guías a nivel internacional no han propuesto que la terminación del embarazo sea parte del tratamiento. En caso que se tome esta decisión con la paciente en conjunto, es para poder determinar el inicio de una terapia, especialmente la citotóxica con quimioterapia, debido a que esta no se puede realizar durante el primer trimestre de la gestación. Entonces, cuando miramos las guías a nivel europeo, a nivel americano, no recomiendan el aborto como parte terapéutica del cáncer de seno. Y bueno, también miramos en la segunda columna que hay algunas recomendaciones sobre embarazo después de un cáncer de seno, que ya hablaremos de esto más adelante. Entonces, fomentemos continuar el embarazo cuando tenemos un diagnóstico temprano de cáncer de seno durante la gestación. El tratamiento de estas pacientes puede adherirse a las guías y a los protocolos estándares de una paciente no gestante y por tanto se conoce y se trata de la mejor manera posible y con los medicamentos que más sean seguros durante la gestación. Vamos a tener algunas limitantes, pero se pueden realizar. En caso que se diagnostique al final del tercer trimestre del embarazo y veamos que va a haber una terminación del embarazo a término normal, se puede posponer el tratamiento hasta después de la gestación para que no haya limitaciones en lo que queramos hacer con este tipo de pacientes. ¿La radioterapia y quimioterapia son seguras para el feto? Es la gran pregunta aquí. Por eso es que se puede establecer según el trimestre en que se haya establecido el cáncer, uno puede empezar a ofrecer tratamientos. Tenemos la línea azul, que es la quimioterapia, que se puede ofrecer a partir del segundo trimestre de la gestación, desde la semana 13 o 14 de gestación, ya es seguro ofrecer terapia citotóxica y por tanto eso es una herramienta muy importante a conocer. Durante el primer trimestre no se podría ofrecer, pero sí tenemos una opción, que es la cirugía y, por ejemplo, estadificar con el ganglio centinela o, bueno, lo que tengamos que hacer como manejo quirúrgico. Entonces, a estas pacientes, especialmente en ese primer trimestre, como les mencioné inicialmente, no hay que ofrecer una terminación del embarazo. Hay opciones terapéuticas para un cáncer de seno. En caso que la paciente, con toda la información, decida hacerlo porque toca ofrecer quimioterapia, porque el estadio es más avanzado, por alguna cosa, se tomará cada caso en individual para este tipo de decisión. La cirugía que se puede ofrecer en este tipo de pacientes es la estándar, puede ser desde una cuadrantectomía, un manejo conservador, el centinela ya hablamos que se puede realizar para estadificar la axila y también se puede ofrecer una mastectomía, es un manejo radical en donde podremos evitar, por ejemplo, una radioterapia si no es estadio temprano, se puede tratar de establecer que este tipo de tratamientos va a ser muy efectivo para el cáncer de mama durante la gestación y después proceder con el manejo adyuvante, ya sea radioterapia si está indicado o la quimioterapia. El manejo hormonal durante la gestación no estaría indicado por un riesgo de afectación fetal. Con respecto a las reconstrucciones mamarias durante el embarazo, no hay un estándar o unas guías de manejo que lo avalen, pero tampoco lo desaprueban. Cada paciente individual se debe poner en riesgo si se debe o no reconstruir inmediatamente o de pronto hacerlo de una manera tardía después de terminar su embarazo, pues para evitar posibles complicaciones posquirúrgicas como un rechazo de prótesis, infección y demás cosas, o
pues, si se utilizan colgajos libres o algún otro tipo de técnica reconstructiva, no genere mayor morbilidad, además de su gestación. La radioterapia, en caso que estuviera indicado, se prefiere esperar a que se termine la gestación. Lo único es que no queremos que pasen más de 6 meses de que se haya diagnosticado y tratado el cáncer de mama antes de empezar una radioterapia, debido a que los beneficios no van a ser tan buenos si se hace tan tardío. Y es por esto que tratar de establecer cuánto tiempo se termina la gestación y en cuánto tiempo se puede iniciar esa radioterapia. En caso que necesitase una radioterapia, se puede utilizar una protección también abdominal para evitar la radiación al recién nacido, al feto. Y hay que tener en cuenta que a medida que aumenta la gestación, pues también el feto está más cerca al área torácica y por tanto se puede exponer más. Entonces, si podemos evitar radioterapia durante la gestación, muchísimo mejor. La mastectomía radical es una opción para tratar de evitar radioterapias cuando no estarían indicados, si no hay, por ejemplo, afectación de ganglios, márgenes fueron libres, fue una cirugía completa, por ejemplo, se puede evitar una radioterapia, entonces para tenerlo en cuenta. Y si hacemos una cirugía conservadora en donde todas las pacientes que llevan este tipo de procedimientos tienen una indicación de radioterapia, se podría contemplar hacer en el segundo y el tercer trimestre, cuando ya sea desembarazada la paciente, poderla llevar a radioterapia con toda seguridad. Cuando hablamos de quimioterapia, entonces se ha establecido que de todos modos la placenta es una barrera protectora, una barrera natural para el feto, y tratar de evitar que esos medicamentos lleguen a él, y por tanto no se establece que deba haber algún tipo de modificación en las dosis ni nada. Sabemos que hay cambios fisiológicos del embarazo, como la tasa de filtración glomerular, hay aumento del plasma a nivel sanguíneo, pero ninguno de estos cambios fisiológicos que pasan durante la gestación hacen que tengamos que modificar esas dosis de quimioterapia, y se puede buscar una quimioterapia estándar dentro de la seguridad que ofrecen estos medicamentos. Sabemos que durante el primer trimestre estaría contraindicada por la organogénesis del feto, entonces no se puede usar hasta antes de la semana 13 o 14, y también pues debido a que puede inducir un aborto en este momento de la gestación. Se trata de evitar medicamentos como el metotrexato o el 5-fluoracilo, que son los que mayor afectan a nivel fetal, pero de hecho casi todos los medicamentos que utilizamos para el cáncer de mama se podrían utilizar durante la gestación. Se sugiere que se suspenda un mes antes del nacimiento, debido a que el proceso del sangrado, el nacimiento, todo el trabajo de parto puede llevar a que la paciente tenga una descompensación, y por tanto se sugiere que no haya una aplasia medular causada por quimioterápicos, y por eso se decide suspender un mes antes de que nazca el bebé. Cuando tenemos medicamentos contra el cáncer de mama, vemos en color rojo, por ejemplo, las antihormonales o el uso de tamoxifeno puede afectar a nivel facial, tener malformaciones faciales, o a nivel genital también. Cuando tenemos terapia anti-HER2, la cual está contraindicada durante la gestación, es por una falla renal a nivel del bebé, y puede haber oligohidramnios, entonces puede generar muchas fallas a nivel fetal. Se decide no utilizar el trastuzumab, que es la terapia estándar para anti-HER2, y algunas otras pues, efectos secundarios de las quimioterapias, como complicaciones cardíacas, complicaciones neuropsicológicas también puede haber, algunos problemas auditivos. Hay preguntas si puede afectar a nivel gonadal. Entonces son preguntas que son difíciles de responder, pero dentro del marco general, la quimioterapia después de la semana 14 podría ser segura, y esto no es que sea muy frecuente. Algoritmos de manejo cuando hay un cáncer de seno o una masa durante el embarazo. Se debe hacer, en la segunda línea podemos que se hace el triple diagnóstico, que es el examen clínico, imágenes diagnósticas y biopsia Trucut. Se diagnostica un cáncer y se debe establecer según el trimestre en que esté este paciente para hacer su tratamiento. Si es antes de la semana 13,
y se decide si iniciar quimioterapia, establecer si se debe o no terminar el embarazo. En caso que no se haga, que es en la gran mayoría de veces, se espera a que llegue después de la semana 14 para empezar la quimioterapia y tenemos todas las opciones y todo el abanico de manejos como cirugía, ofrecer quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Bueno, ya determinaremos con cada paciente. Y si se presenta durante el tercer trimestre, considerar desembarazar debido a que es un embarazo a término y ahí sí hacer un tratamiento estándar con este tipo de pacientes. ¿Qué interrogantes tenemos asociado a esto de cáncer de mama y embarazo? Por ejemplo, cómo preservar fertilidades cuando tenemos un cáncer de seno. Esto es otro tópico. Tratamientos de fertilidad. Tuve cáncer y ahora me quiero embarazar, tengo problemas. ¿Me lo puedo realizar o no me lo puedo realizar? Son preguntas que se presentan. ¿Me puedo embarazar después de haber tenido cáncer de mama? Entonces, todas estas preguntas hacen que todo esto sea una conferencia completa, pero para resumir más o menos, aquí podemos ver que la preservación de fertilidad cuando tenemos un cáncer de mama, se ha visto que la fertilización in vitro, la criopreservación de embriones, la criopreservación de tejido ovárico, son un estándar de manejo que se ha hecho y hay otro tipo de medidas experimentales como por ejemplo la supresión ovárica con análogos de GnRH y demás cosas que no son tan efectivos, pero tenemos expertos de fertilidad y se llama oncofertilidad para admirar cómo preservar esa fertilidad futuro, porque sabemos que además la quimioterapia puede afectar la reserva ovárica y la fertilidad futura. Mujeres que han tenido dificultad para tener fertilidad y quieren un tratamiento. Entonces también hay estudios tratando de mirar las hormonas o las terapias de fertilidad asistida, en donde si su uso o no aumenta el riesgo de cáncer de seno o de recurrencia. Y se limitan mucho a que es relativamente seguro. De todos modos, sí puede haber algún tipo de riesgo, no muy alto, pero especialmente si es un uso prolongado de este tipo de medicamentos. Pero hay medicamentos que hoy en día están utilizando como inductores de ovulación, como es el caso del letrozol, que también lo utilizamos para el cáncer de mama y este se vuelve un efecto protector. Entonces, digamos, aquí hay que manejarlo con aspectos de efectividad para saber qué riesgo tiene esta paciente, qué subtipo de cáncer tuvo, cómo fue su inmunistoquímica para determinar si esta paciente tiene un riesgo o no de recibir este tipo de terapias. Y finalmente con la pregunta de si me puedo embarazar después de haber tenido un cáncer de mama, siempre se ha establecido que es muy factible que sí. De todos modos, no ha habido estudios adecuados para poder establecer este riesgo. Y hay un estudio en curso que se llama el estudio POSITIVE, por sus siglas en inglés, en donde evalúan si la supervivencia de estas mujeres se ve afectada al embarazarse. Son mujeres que han recibido un cáncer, pues han tenido cáncer de seno, han recibido su quimioterapia, su tratamiento y han tenido un manejo con tamoxifeno, una terapia hormonal. Este estudio inició desde diciembre de 2014 y se estimaba que hubiera unas primeras eh, resultados a nivel de junio del 2020. Ayer lo estuve revisando y ya lo pusieron para diciembre del 2022. Y es un largo plazo. Este estudio va hasta el 2028 porque son 14 años de seguimiento. ¿Y en qué consisten? Estas pacientes toman tamoxifeno, lo toman por un periodo de 2 años, luego lo interrumpen, se embarazan, lactan y luego reinician el tamoxifeno para que puedan estar con su recién nacido y que no haya ninguna afectación durante el embarazo. Es un estudio muy prometedor. Aparentemente esto nos va a dar luces para saber y poder orientar a las pacientes de qué pueden hacer con su fertilidad futura y sus embarazos después de haber tenido un cáncer, que posiblemente si esto sale pues con resultados positivos se puede ofrecer una seguridad en este tipo de pacientes sin decirles que vayan a tener algún tipo de problemas durante el embarazo. Y son pacientes que han sido tratadas con cáncer de mama durante su gestación y bueno, podemos ver que la idea es que ellas puedan continuar con su vida y con su maternidad. Muchísimas gracias, quedo atento a cualquier pregunta, espero que haya quedado claro.